De acuerdo, vamos a comenzar. Em, pues antes que nada, felicidades, ya esta es su última clase de filosofía, por si no lo sabían. Entonces, para cerrar con lo que es esta materia, vamos a terminar con un tema. Ah, ya. Vamos a terminar con un tema que por alguna extraña razón, No llore, resulta, profe. no, pues no por mí ustedes. Por alguna extraña razón, el sistema educativo, a pesar de que es mexicano, pues se le ocurre dejarlo hasta el último y no le dan ni ahora hasta ahorita. Em, Este tema es el de la filosofía mexicana. Buenas, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? se la guió el profe. Ok, Hello. Ah, sigo aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta última clase y ya con eso ustedes ya son libres completamente de mí. Estoy triste, profe. Ustedes son los que van a estar tristes. Sobre todo si entran a la universidad van a estar muy tristes. Lo voy a De extrañar. acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver dos videos dentro de nuestro video. Vamos a ver dos videos antes de ir. Bueno, uno va a ser para iniciar y ahorita lo discutimos un poco. Y luego vamos a ver otro video y ya luego lo discutimos también. ¿Ok? Estos videos ya se los subí a la plataforma, pero pues se los voy a presentar aquí para que lo vean en vivo y entonces una vez acabado podamos discutir inmediatamente y estamos esperando a ver quién lo vio, quién no lo vio y todo eso, ¿no? Entonces, de cualquier manera, ahí está en la plataforma por si alguien lo quiere ver luego con mayor detenimiento. Y pues comenzamos entonces, ¿ok? Para eso voy a poner en mute y voy a detener mi video, o sea, mi cámara, para podérselos presentar. Y cuando acabe, comenzamos a discutir propiamente. Sin embargo, yo estoy acá, eso ya los estoy viendo. ¿De acuerdo? ¿Quedó entendido? Sí, Sí. profe. De acuerdo. Ok, entonces tengo mi video aquí y comenzamos. Por cierto, díganme si se escucha, ¿verdad? No sé. Pues de A esos ver, póngale play. 4 segundos no se escuchó. O sea, ¿se escuchó el video o no? No. No, ok, a ver, No, A ver, vemos. póngale play. ¿Esa parte se escuchó? No. ¿No? No. ¿Nada? no. Ok, vamos a hacer lo no. siguiente entonces. El video dura 5 minutos, ¿de acuerdo? Les voy a pasar el enlace en este momento, aunque ya está en la plataforma, pero eso los paso. A ver. Quítese los audífonos, pro, va a hacer eso. Sí, tengo puestos los audífonos. Ok, les acabo de pasar por el chat el enlace del video, ¿de acuerdo? Son 5 Ok. minutos. Entonces voy a contar 5 minutos a partir de que yo ponga a correr el video de acá. Bueno, obviamente, cuando se acabe mi video es porque ya ustedes deben haber acabado su propio video. ¿Ok? Ok. Y acabado esto, entonces ya comenzamos a discutir. O sea, va a seguir corriendo la grabación, eso no es, no va a ser problema, pero sí, si inmediatamente acabe el video, usted ya tiene que haber acabado también. ¿De acuerdo? ¿Ya tienen lista su Sí. página de YouTube? Sí. Ok, perfecto. Entonces voy a iniciar el video, así que ahora sí voy a quitar mi cámara y también el mute.
Ok, recuerden que el que está grabando no solo no solo se está grabando que están rayando, sino que aparte yo sé quién está rayando. Pero me baja 30 puntos tan solamente por estar de payaso. En su última clase para el colmo. Ok, vamos a puntos. comenzar. Eso es lo que dije, Eric. Esta es la primera parte, esa es la parte del video, ¿de acuerdo? De lo que acaban de escuchar y de ver, que espero que todos lo hayan visto y escuchado, ¿qué es lo que opinan del video? Profe, Eh, yo creo que más como del video, pues de la cultura, ¿no? Que es como que siempre los tacharon de, cállate, estoy en mi clase. Que tacharon mucho a todos los indígenas, mayas, mexicas y todo eso de como de ignorantes, cuando en realidad ellos ya tenían hasta un tipo de moneda, de cómo vivir y todo. En realidad nunca fueron ignorantes. Ok, qué bueno que lo mencionas porque eso es un... Es complicado. O sea, no es que sea un mito porque sí es cierto que hasta la fecha mucha gente piensa que los indígenas son ignorantes, pero tampoco es del todo cierto. Porque de hecho, si ustedes leyeran, lo que es que nunca se los hacen leer, ¿verdad? Pero si ustedes leyeran, por ejemplo, los relatos de la conquista, y no me estoy refiriendo a los relatos de parte de los indígenas, sino los relatos de los mismos españoles, los españoles estaban maravillados o admirados de la cultura azteca. O sea, básicamente te dicen que nunca habían visto una ciudad así, que se comparaba mucho a X ciudades de Europa, creo que me parecía que la comparaban con Constantinopla, que era una de las mejores ciudades de Europa en aquel momento, y las más grandes. Entonces, básicamente sí es cierto que hasta la fecha lo siguen menospreciando, pero por lo que podemos leer de los mismos españoles, ellos no pensaban que fueran tontos. Simplemente pensaban que eran una civilización diferente. Lo que sí no les gustaba y que sí lo odiaban con toda el alma, los españoles eran la religión, ¿cómo se llama? Me dice Pamela que todavía no acaba el video. Termine de ver el video, Pamela. Ok, básicamente lo que ellos sí odiaban era pues la religión de ellos. Porque pues ellos no entendían, bueno, inclusive aunque lo hubieran entendido. Yo creo que cualquiera, por mucho que puedas entender la visión que hay detrás, no aceptarías ver sacrificios humanos, ¿verdad? Entonces, obviamente los españoles esto sí les chocó bastante. Y básicamente esa parte es la que sí la tenían como que muy, muy diabólica. Eso es completamente entendible desde el punto de vista español y entendible desde el punto de vista también indígena. Entonces, así como que los hayan considerado tontos, no. De hecho, los españoles hicieron algo que no hicieron los ingleses, que fue justamente aprender el idioma. Los evangelizadores españoles llegaron y aprendieron el idioma y les escribieron en su idioma y pues aunque ya no siguieron escribiendo en jeroglíficos, le dieron una escritura occidental, por así decir. Por eso es que hoy en día tú puedes escribir en náhuatl o puedes escribir en maya o puedes escribir en otomí o en cualquier otro idioma, en cualquier otra lengua indígena como si fuera, vaya, con las letras mismas que utilizas en español. Y eso fue fruto de la evangelización. Además de que muchos de estos sabios a la vez se volvieron también, vamos a llamarle como que intelectuales al momento en que hubo la conquista. ¿Ok? Entonces, sí es cierto que son menospreciados, pero me parece que los españoles no pensaban que fueran tontos. Eso sí, no creo que lo hayan pensado. O por lo menos eso no se ve reflejado en lo que han escrito de ellos. Que se aprovechaban de ellos muchas veces, sí, pero eso más bien no era una cuestión intelectual, sino más bien una cuestión de política y de poder. Y eso sí va a pasar y eso sigue pasando hasta la fecha. O sea, ya no hay españoles, pero sigue pasando la misma situación. Ok, entonces como para sí matizar un poquito eso, la gente hoy en día, todavía hay mucha gente que piensa que ser indígena es como, pues no sé. La verdad siempre me ha parecido estúpido ese punto de vista de pensar que la gente indígena es tonta o que es pobre o que son atrasados. Ese es mi punto de vista, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere opinar sobre el video? Yo lo único que creo es que, por ejemplo, si fuera tal cual una filosofía, no sería como, por ejemplo, la que hemos visto que los autores se centran en ciertos puntos en específico y sino más como
grupal y que se relacione mucho a la naturaleza, porque no era como, obviamente no sabemos, pero de todos los datos que hay, no había como un indígena en específico que haya hecho, por ejemplo, lo de los astros o lo de los números o cosas de ese estilo. Entonces siento que era como más un tipo de vida Ujú. que pues de alguna u otra forma ellos no consideraban que fuera una filosofía, pero pues si la contempláramos o la analizáramos, sí se podría ser una filosofía. Ok. Lo que pasa es que, si se dan cuenta, el mismo video sí lo menciona. Lo que pasa es que no te menciona que este tema, que ese problema no es solamente un problema con la filosofía mexicana, sino en general es un problema con todas las demás filosofías que no sean griegas. En filosofía hay un problema y es ese. La mayor parte de académicos están de acuerdo en que la filosofía nace en Grecia. ¿Ok? O sea, si tú le preguntas a cualquier filósofo, te va a decir, no es que la filosofía nació en Grecia. Yo soy de los pocos que me conozco, bueno, no es que, no, sí, soy realmente de los pocos que dicen que no, o sea, que no es así del todo. O sea, no quiere decir que los griegos no sean realmente la nación que le dio, por así decir, su espíritu propio a la filosofía, pero no es ni la única civilización en la que ha habido filosofía, ni solamente lo que los griegos hacían era filosofía. Entonces, esa discusión ha existido y sigue existiendo dentro de los filósofos, ¿no? ¿Por qué yo sí digo que es filosofía? Porque de hecho sí había alguien, no, sí había personas que se especializaban en eso, en pensar. Esas personas en el México náhuatl, que básicamente son las civilizaciones del centro, son los Tlamatimine, así le llamaban ellos. Aquí en Yucatán, lo que es que aparte, una cuestión que sí me parece que está mal del video es, porque dice, ¿existe la filosofía mexicana? De entrada me parece que esta definición está mal. ¿Por qué? Porque pues obviamente los náhuatl, bueno, los aztecas, bueno, los aztecas, los tlaxcaltecas, todos ellos, no eran mexicanos. Eran mexicas, o eran tlaxcaltecas, o eran de otros pueblos, pero no eran mexicanos, porque México no existía, ¿me explico? Fuera de ese detalle, bueno, volviendo al asunto, ¿los indígenas tenían filosofía? Sí. ¿Era igual en todos lados? No. Los mexicas tenían a los tlamatimine. Los mayas, seguramente los que se dedicaban a pensar y a reflexionar, pues eran los sacerdotes y probablemente los nobles. Pero sí tienen sus reflexiones propias. De hecho, este autor que se menciona en el video, que es León Portilla, en este libro que él hizo, que es La filosofía náhuatl desde sus fuentes, analiza que muchos de los problemas que tratan ellos, o sea, que lo que tratan los tlamatimines, son problemas netamente filosóficos, como el problema de la muerte, el problema del ser, y no tratan de darle una respuesta religiosa. Aunque sí metan a los dioses, no le dan una respuesta religiosa. Otra cosa que le critican a la filosofía náhuatl, o inclusive a la maya, sería que no suelen utilizar razonamientos, sino más bien utilizan metáforas. Lo cual yo no veo ningún problema. Si recuerdan, bueno, es que de Nietzsche, por ejemplo, si leyeron su libro de Nietzsche, básicamente es como que usted estuviera leyendo una novela. ¿Me explico? Entonces, ¿qué diferencia tiene eso con, no sé, con un texto de Platón que son discursos, o que son diálogos? Entonces, realmente, si los europeos hacen filosofía y no siempre utilizan razonamientos, sino que a veces utilizan aforismos. Los aforismos son como que las frases célebres. Utilizan aforismos, utilizan cuentos o novelas como la hacía Sartre, como le hizo, bueno, Nietzsche no lo hizo propiamente, pero básicamente sus obras parecen más novelas que nada. ¿Por qué no habríamos de aceptar que los aztecas, por ejemplo, o los mayas hubieran hecho filosofía como poemas? Porque al fin y al cabo un poema también puede ser muy filosófico. Entonces, yo por eso sí digo que sí existe. La única diferencia que yo diría es que no es filosofía mexicana, es simplemente filosofía náhuatl. Pero sí existe, sí existen personas especializadas y se llamaban tlamatimines en la cultura náhuatl. O bueno, los mexicas para que sea más fácil de entender. ¿Alguna otra pregunta respecto al tema? Y, profe, sí. Ok. Bueno, entonces les comentaba, yo sí veo un error enorme en este video, aparte de esto de la filosofía mexicana, que solamente se centran en los náhuatl. Y ese sí es un problema que seguimos teniendo los mexicanos hasta hoy en día. Si vieron todo el video bien, se habrán dado cuenta que todo esto gira en torno a los náhuatl, los náhuatl, los náhuatl y los náhuatl. O sea, básicamente todo lo que sea mexica o azteca es lo que únicamente dicen.
y lo presenta como si esto fuera México. Recordemos que México no es ni era un país únicamente de náhuatls, o de, bueno, en este caso de mexicas. Era un país que tenía muchas culturas distintas y por lo tanto cada cultura tiene lo suyo. Esta idea de que nos sentimos oprimidos es una idea que nace especialmente en el centro de México, porque ellos se sienten oprimidos hasta el día de hoy. O sea, tú les tocas el tema de la conquista y pareciera que les tocaste ¿cómo se llama? No sé, que les insultaste a su madre. Y esto tiene mucho que ver, en primer lugar, con la educación que nos han dado y en segundo lugar, con la visión que tienen de sí mismos. ¿Por qué es importante separar, desde mi punto de vista, ese es mi punto de vista, obviamente puede ser que yo esté equivocado, puede ser que ustedes no estén de acuerdo, lo cual es completamente válido, pero mi punto de vista es que debemos de separar a las culturas indígenas de nosotros, por el simple y sencillo hecho de que nosotros no somos las culturas indígenas. Es decir, el mexicano como tal, es un fruto de una unión entre dos culturas, bueno, entre varias culturas distintas, dependiendo de la zona donde hayan llegado los españoles. Querer seguir asumiendo que somos descendientes de los mexicas, en primer lugar, ni todos nacimos en la Ciudad de México, o es más, ni siquiera tenemos familiares tal vez de la Ciudad de México, y por lo tanto no tendríamos nada que ver con los mexicas. Y en segundo lugar, pues tú eres fruto de la unión de varias culturas. Entonces, pues básicamente decir que tú eres mexica y que te conquistaron, pues no tiene sentido, es una tontería. Ni te conquistaron a ti, ni eres descendiente directo de ellos. Tendrás seguramente algo de sangre, si es que de casualidad tienes algo de sangre, pero pues no. ¿Existen todavía náhuatls puros? Pues sí, todavía existen en la zona centro. ¿Todavía existen mayas puros? Pues sí, en la zona de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en Yucatán. Pero pues en realidad el mexicano es fruto de ambas culturas, por lo tanto no tiene caso querer creernos que somos aztecas o mayas cuando no lo somos, o otomíes o lo que sea. Ellos sí lo son, por ejemplo, los mayas de Felipe Carrillo Puerto sí son mayas, ellos sí podrían decir con toda la... Soy maya. Ajá, con toda la autoridad del mundo, yo soy maya y nosotros creemos así, ¿no? Que es de hecho lo que está pasando con lo del Tren Maya. Que ellos dicen que no se les consulta, que no se les dice nada, que quieren todo el mundo decidir por ellos, pero que ellos no lo dejan decidir, ¿no? Y eso lo han dicho varias organizaciones mayas. En el caso aquí era Península. Entonces, bueno, a lo que vamos es que ya la conquista fue hace mucho tiempo, pero pues parecía que fue igual para ellos, ¿no? O sea, realmente a ellos no les afectó ni para bien ni para mal el que se haya independizado en México. Ok, eso es respecto a este video. ¿Tiene algún comentario de lo que acabo de decir? ¿O alguna queja, sugerencia? No. ¿No? Ok. No, fácil la filosofía. Yo les decía al principio que no entiendo por qué la SEP pone este tema hasta el final. Yo traté de seguir el temario de la SEP como lo está marcando esta vez, pero cuando yo estudié filosofía en la prepa, hagan de cuenta que cada unidad traía la filosofía normal y al final siempre traía una perspectiva mexicana. Entonces, este tema, por ejemplo, los aztecas y los mayas y eso, lo veíamos al principio cuando veíamos la filosofía griega. No entiendo por qué la SEP modificó eso, pero me parece una tontería de la SEP, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver el siguiente video. Este siguiente video voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Les voy a poner el enlace. Ay, perdón, ese no. Apareció una mano atrás de usted. Sí. Me dio miedo. Ok, pues vamos a ver el siguiente video. Este video también está en la plataforma. Son 11 minutos, espero que sí me chance. Vale, pues. Ok. Yo les voy a pasar el enlace y ahorita ustedes lo ven independientemente. Ahorita les paso en el chat. Recuerden que también está en la plataforma Vale. Ok, listo. Ya les pasé el enlace. Son 11 minutos. Espero que no vaya a haber problemas con que se corte la señal. Ok, traten de comenzar a verlo y ya. Ok. Voy a poner en mute mi video. No, ya les pasé el enlace en el chat. Abran el chat y ahí está el enlace de este video. Ah, mentira. Ah, sí, ya se los pasé. Okay, No me parece que lo haya enviado. En el chat, no en el WhatsApp, en el chat. ¿No desaparece?
¿Ahora sí ya? Pues entren a tu plataforma. Sí, ya aparece. Se lo mandé por el chat y también está en la plataforma. Sí, se Aparece una aparece. mujer. Aparece una mujer hablando. Ok, sí, es ella. Entonces, vean esa parte del video y comenzamos. O sea, cuando empiecen los créditos ya lo detienen y me avisan para que ya comencemos la siguiente parte. A ver, que espero que nos dé tiempo y que no se corte esta cosa antes. Ok. Yo creo que ya la mayoría ya llegó al minuto 8 o está por llegar. Lógicamente este video termine lo de ver, o bueno, nuevamente al rato. Como pueden ver, marca o da varios filósofos distintos. Estos sí ya son filósofos mexicanos. De hecho, realmente tenemos más filósofos. Por eso se me hace muy raro que la SEP no meta más mexicanos. Porque, por ejemplo, además de los filósofos o de los Tlamatimina, de la filosofía de los mexicas y del pensamiento filosófico que puedan tener los mayas y otras culturas, que también es muy importante y que siguen existiendo hasta la fecha, entonces, pues siga viendo esa filosofía. Además de las culturas que existen acá, filosofía propiamente del mexicano, es decir, ya del fruto de estas culturas junto con las europeas, hubo durante toda la colonia.
De hecho, algunos de los fundamentos de los derechos humanos se encuentran en filósofos novohispanos, es decir, en filósofos de la Nueva España, que ya hablamos nosotros. Y la Nueva España en algún momento fue bastante importante también en el desarrollo intelectual. ¿Qué pasó, Cristian? Perdón, me equivoqué de botón. Okay. Entonces, la Nueva España realmente fue muy importante para el desarrollo de cosas como era el derecho, los derechos humanos, que obviamente no se llamaban así, y todavía faltaba mucho tiempo para que se desarrollaran como tal. Pero pues estos evangelizadores que habían llegado, junto con los españoles, fundaron la Real y Pontificia Universidad de México, que es de las más antiguas en el continente, y básicamente ante el encuentro con, pues, lógicamente, las culturas que estaban acá, empezaron a reflexionar sobre si eran humanos o no. Que puede parecer una reflexión que hoy nos puede parecer de lo más obvia, pero en aquel momento era importante. Y ellos sentaron las bases de que se reconociera que todos los seres humanos pues, son dignos por el solo hecho de nacer, pues los derechos humanos, ¿no? Cosa que obviamente no hicieron los ingleses a donde llegaron. Ellos simplemente llegaron y acabaron con todas las culturas había por haber si podían. Y las que no acabaron con ellos, con los que no pudieron acabar, simplemente los metían a reservas. Y hasta la fecha siguen estando en reservas. Es decir, no hubo mestizaje, no hubo unión de culturas, no hubo formación de una nueva identidad nacional. Todo esto se dio por otras fuentes, pero no por la unión con otras culturas. Entonces, bueno, sí es cierto que la conquista fue un suceso traumante para las culturas indígenas, pero también es cierto que pues nosotros hemos nacido de ese trauma, vaya, ¿no? Ya como México, pueden ver que aquí ya menciona a López Portilla, a Samuel Ramos, a Gauss, aunque Gauss era español, pero al haber hecho su filosofía en México, vamos a decir que es también filosofía mexicana. Y de hecho hay otros filósofos más contemporáneos, por ejemplo, uno que se llama Mauricio Bouchot, o Bouchot, porque su apellido es como francés, que tengo unos libros por ahí atrás de él, entre otros. Entonces, sí hay filosofía mexicana. Hay uno que me gusta mucho que se llama Antonio Caso, que también era un excelente filósofo, y entre otros varios, ¿no? El problema con nuestra filosofía es que sigue muy apegada a querer seguir, y lo mismo que pasa en la ciencia, o sea, lo mismo que pasa en la ciencia pasa en la filosofía. Seguimos muy apegados a, en lugar de producir material propio de nuestro propio pensamiento y nuestra propia realidad, pues seguimos prácticamente repitiendo muchas veces o fundamentándonos muchas veces únicamente en la filosofía griega. Es como que no lo vemos mucho todavía desde nuestro aspecto, nuestro punto de vista. Y cuando lo llegamos a hacer, resulta que son personas que quieren que todo sea comunista. Entonces, como que estamos muy desfasados, ¿no? Bien, con esto vamos a terminar la clase propiamente, ¿ok? Vean estos dos videos, repásenlos bien, y esta va a ser la parte de filosofía mexicana. Desafortunadamente, pues, de haber sabido que había más o que la enciclopedia, pues lo hubiera visto más profundo independientemente de eso. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Esta es su última clase de filosofía. Disfruten su fin de semana, y ya la siguiente semana es su examen el martes, me parece. ¿De acuerdo? Profe, si llegáramos a tener lo de la calificación para la actividad del exentar, Yo te ¿nos digo, diría antes sí, del yo examen? te diría antes que ya estás exenta y que tú ni siquiera te acerques al examen. Ok, gracias. Vale, hasta luego. Tengo Cualquier miedo. cosa, pregúnteme por WhatsApp porque ya se va a cortar la